Bendito y alabado sea Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de nuestras vidas, el Dios que nos rescató, que nos redimió y nos ha dado salvación a través de su Hijo Jesucristo. Mis amados hermanos, les invito a abrir la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 20, versículo 1 al 11. Éxodo, capítulo 20, versículo 1 al 11. Dice así la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Quiero hablar en esta noche basado acerca del tema principios para vivir en obediencia. Principios para vivir en obediencia. En el versículo 1 nos dice: habló Dios todas estas palabras. Esto nos dice que la ley de los 10 mandamientos es una ley hecha por Dios. ¿Una ley qué? Hecha por Dios. O sea que esto nos quiere decir que no la hizo Moisés, que no la hizo los profetas, no lo hizo el pueblo de Israel o no lo hizo ningún judío, sino que lo hizo el Dios Todopoderoso. Fue el que estipuló y decretó cada mandamiento. También vemos que es una ley proclamada por Dios. Además de ser hecha, fue una ley proclamada por Dios. Dios se la dio a conocer a través de ¿quién? A Moisés, y luego Moisés al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel después obedeciera aquellos mandamientos, estatutos y decretos hechos por Dios. Vemos a través de estos versículos que Dios tiene muchas maneras de hablar. Vemos que Dios llegó a hablar con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Noé, dando instrucciones, promesas, pero nunca habló como cuando dio los 10 mandamientos a Moisés. ¿Por qué? Porque esa es la base de los principios de la vida del ser humano, donde Dios estipula y nos da a regir y seguir esos mandamientos, donde nosotros debemos seguir y honrar a través de cada uno de ellos. Dios había dado en gran parte esta ley desde que creó al hombre, escribiéndola en su corazón. El hombre tenía ese sentir de que había un Dios que demandaba amor y obediencia. Pero como todos sabemos, el pecado entró en el corazón del hombre y esto deterioró esta escritura, porque había gran parte de ella en el corazón del hombre. El hombre era consciente de que debía adorar y glorificar a un Dios. Era consciente de que había un Dios que los había formado, que los había creado, pero el pecado entró y deterioró esta escritura, el cual fue necesario reavivar el conocimiento de ella a través de aquella ley, que son los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés. Ahora se nos dice en el versículo 2: yo soy Jehová tu Dios. Aquí vemos que Dios afirma su propia ¿qué?
su propia autoridad, su máxima autoridad. ¿Por qué qué? Porque Dios es el Todopoderoso, el que te creó a ti y me creó a mí. Y aún así nos tiene aquí con vida. Él es el que nos creó, nos formó, nos miró y aún nos tiene acá. Y por eso nosotros glorificamos a ese Dios grande, a ese Dios bueno, a ese Dios maravilloso. Porque vemos que Él, cuando estaba en aquella barca con sus discípulos, le dijo al mar: enmudece, calla, porque la voz de Dios tiene autoridad y Él es la máxima autoridad. También cuando Él dice: yo soy Jehová tu Dios, se presenta a sí mismo como el único Dios, quien debe ser adorado, honrado y obedecido. Vemos que Satanás quiso ser adorado ¿por quién? Por Jesús. Cuando fue a tentarlo, él pensó que al mostrarle las grandes riquezas, las grandes naciones, pensó que Jesús se iba a postrar y lo iba a adorar. Pero vemos que Jesús no tenía una mirada carnal como muchas veces nosotros solemos mirar. Él veía su corazón, veía la maldad de Satanás que había dentro de él. Pero vemos la sabiduría de Jesús, el Hijo de Dios, que le dijo: Satanás, escrito está, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por eso el pueblo de Dios debe adorar al único Dios verdadero. A nadie más debe darle gloria sino a aquel que nos amó desde un principio. A Él es quien debemos adorar y glorificar por siempre y obedecer cada día. Con esta palabra que el pueblo estaba recibiendo, estaba siendo ligado a una obediencia total. El pueblo de Israel estaba siendo ligado a una obediencia total. Porque Dios es Jehová, porque Él fue quien te dio el ser que eres. Vemos, tal vez, también hemos escuchado muchas veces que hay personas que dicen que son un accidente. Pero vemos que Dios fue quien nos dio el ser que somos en este justo momento. Él fue el que nos formó, nos creó, nos diseñó y nos tiene cada día en sus planes. El que da el ser es el que da la ley del ser. Dios nos dio la ley a ti y a mí. ¿Para qué? Para que vivamos en obediencia a su palabra. El obedecer trae bendición. Cuando hay una familia que obedece a Dios, en su familia hay bendición. Pero cuando hay una familia que no obedece a Dios, reina la maldición. Porque la Biblia nos habla de la bendición y la maldición. La bendición se da cuando hay obediencia. Cuando hay obediencia en un niño, en un joven, en un anciano, en un adulto. Allí hay bendición. Pero también vemos que hay maldición cuando la palabra de Dios se menosprecia, se tiene en poco. Te dan el consejo, la palabra de Dios te aconseja, pero tú no obedeces. Y eso trae maldición sobre tu familia, sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre todo lo que tú manejas trae maldición. Y sabes, al haber maldición en la casa, en la familia, en el hogar, eso trae sufrimiento, dolor y ruina. Si no obedecemos a Dios, estamos siendo totalmente injustos, infieles e ingratos. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús, al ser crucificado, vemos todo lo que Él padeció por cada uno de nosotros. Él fue herido por nuestros pecados, donde le pusieron aquella corona de espinas sobre su cabeza, le bofetearon, le escupieron, luego su cuerpo fue desfigurado, muy maltratado, luego sus manos fueron traspasadas con aquellos clavos, y aún así Él nos amó, nos redimió. Y por eso digo que somos injustos, infieles e ingratos si no obedecemos a Dios, porque tan grande sacrificio que Él hizo por nosotros y no obedecer su palabra sería algo totalmente fuera de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque era su Dios, el Dios del pacto con ellos, y su Dios por consentimiento de ellos mismos. Al igual que nosotros, el domingo el pastor nos invitó a que hiciéramos como reflexionar acerca de cuando nosotros nos convertimos, el día en que nosotros hicimos ese pacto con Dios. Y muchos de nosotros lo hicimos allí en nuestra silla, pensando cómo fue aquel día y luego cómo Dios hizo eso en nosotros, obrando y ministrando. Esa decisión que tú y yo tomamos no fue por obligación,
porque papá y mamá te obligó, sino porque de nosotros nació el servir a Dios, porque estábamos obedeciendo su palabra y estamos obedeciendo su palabra aún. Satanás quería la perdición de nuestras vidas. Él no quería que nosotros tuviésemos una salvación, pero Cristo Jesús sacó una parte de sí y la trajo a este mundo, y es la que nosotros podemos ser salvos a través de esa sangre preciosa. Porque los había sacado de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El pueblo de Israel, como muchos de nosotros sabemos, ellos estaban ¿en qué? En esclavitud. Tenían 400 años de estar allí. Pero al redimirlos, ellos adquirieron un derecho. Pero además de esa libertad que Dios les dio, ahora debían el servicio y la obediencia total hacia Él. Asimismo nosotros, así Cristo, al habernos redimido de la esclavitud del pecado, tiene derecho al mejor servicio que podamos rendirle. Él dio su vida por mí, ahora yo daré, porque así como Él me amó, yo también quiero amarle a Él. Seguir a Dios no es fácil, muchos de nosotros sabemos. Habrán dificultades, problemas. Habrán días donde tal vez uno dice, no, ya no siento continuar más. Pero Dios nos recuerda en esta noche, no es fácil seguirlo, pero es el mejor camino porque es el que nos conduce a la vida eterna. Un día nosotros éramos esclavos del pecado, ¿cierto? Pero Cristo los libertó, los redimió, los salvó y ahora son salvos. Y ahora, ¿qué indica eso? Que debemos rendirle todo nuestro servicio y obediencia a Él. Era muy puesto por razón que estos mandamientos ocupasen los primeros lugares, puesto que el ser humano ha de amar a su Hacedor por encima de todo. ¿Amas tú a ese Hacedor que nos creó, que nos formó? ¿Lo amas? Porque sabes, Él es el más importante. Aunque muchas veces nosotros vengamos a este lugar, pero no venimos con la expectativa de que verdaderamente hay un Dios en este lugar. Muchos a veces vienen porque tal vez ya es una rutina, se ha convertido en ellos. Pero la verdad es que Dios está en este lugar. La justicia y el amor son aceptables como actos de obediencia a Dios únicamente cuando fluyen de un principio básico de piedad. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2 nos dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Vuelvo y pregunto, ¿amamos verdaderamente a Dios? ¿Estamos guardando su palabra o hay algo aún por corregir? Quizás haya algo por corregir todavía, pero todavía lo importante es que todavía hay tiempo y Dios nos permite corregir aquello que aún falta por corregir. Hazte en esta noche que Dios te dice por tu nombre: Juana o Pedrito, ¿me amas? Por ejemplo, en mi caso, que Dios me pregunte, hazte el nombre tuyo, Yairet, ¿me amas? ¿O te hace falta algo más? ¿Vienes a la iglesia por venir o porque verdaderamente me amas? ¿Vienes para que te vean o porque verdaderamente me amas? ¿Te nace a ti el amarme o simplemente ya se convirtió en una rutina en ti? Eso es lo importante de recordarlo, que Dios nos está diciendo en esta noche, por nuestro nombre: ¿me amas? ¿Está en ti, si en ti hay ese amor verdadero hacia Él o no? Sabes, a través de este texto que acabamos de leer, que acerca de cómo podemos amar a los hijos de Dios, claramente no puede esperarse que sea fiel a su hermano quien es falso para con Dios, porque quien es falso para con Dios también es falso para con su hermano. Porque si no amamos a Dios, no podremos tampoco amar a nuestro prójimo. Hoy en día vemos un amor muy, muy artificial. Hagamos una comparación en esta noche. Por ejemplo, un rollo de flores, de rosas naturales, tan reverdecidas. Hay fragancia en ellas, hay vida.
En cambio, en un rollo de flores, de rosas artificiales, están ¿qué? Muertas, no tienen vida, no tienen fragancia. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, un amor artificial hacia Dios, hacia el prójimo. Y es lo que Dios no quiere que nosotros tengamos. Es cierto que el amor a Dios se hace notorio externamente mediante el sincero amor al prójimo, pero es el amor a Dios el que cimenta interiormente un verdadero amor al prójimo. Es cuando tú pones a Dios en primer lugar es que tú vas a lograr amar verdaderamente a tu prójimo. Porque si tú estás como queriendo amar a tu prójimo, pero no estás amando a Dios, a ninguno de los dos vas a lograr amar. Porque aquí lo está diciendo muy claro. Pero es el amor a Dios el que cimenta interiormente un verdadero amor al prójimo. Un verdadero amor hacia las almas perdidas. Por ejemplo, nosotros debiéramos darnos la tarea de ganar un alma al día. Hay muchas almas por rescatar. Tú te pones a hacer vista de los vecinos que hay a tu alrededor. Son demasiados. Falta mucha tarea. ¿Sabes? Orar por tu familiar, por tu vecino. Ya tú tal vez dices, no, ya llevo 5, 4 años de estar orando por él, pero no veo resultado. ¿Sabes? No te rindas. Dios tiene su día, tiene su hora, tiene su estadía para esa persona. Sigue orando por él. Vemos en la palabra de Dios que leímos, el primer mandamiento concierne al objeto de nuestra adoración, Jehová y solo Él. Nos dice que no tendrás dioses ajenos, dioses diferentes, otros dioses delante de mí. Vemos que los egipcios y las naciones vecinas tenían muchos dioses, pero dioses creados por manos de hombres. Hombres extraños, dioses muertos que no hablan, no caminan, no ven, no oyen, no hacen milagros. Pero tú y yo debemos estar contentos porque somos conscientes de que tenemos un Dios que vive, que reina, que hace milagros, que bautiza, sana, liberta y transforma. Ese es el Dios de nosotros. No es un Dios muerto, es un Dios vivo al que nosotros damos gloria y honor. El pecado en el que tenemos más peligro de caer en relación con este mandamiento es dar la gloria, el honor, el efecto y el interés debido a cualquier criatura que no sea Dios. Unos ejemplos: el orgullo hace del yo un Dios. La avaricia hace del dinero un Dios. Las amistades, el trabajo, el estudio puede también ser ¿qué? Un Dios. ¿Por qué? Hay ciertas cosas, puede ser el trabajo, el estudio, que está impidiendo que tu amor a Dios aumente. Por eso cualquier cosa a la que estimemos o amemos, temamos o sirvamos, nos deleitemos en ella o dependamos de ella más que a Dios, sea lo que sea, nos estamos efectivamente haciendo un Dios en nuestras vidas. Y eso está mal. Porque sabes, mi amado hermano, mi amada hermana, Dios te quiere completo. Dios te quiere a ti completa. No quiere la mitad de ti, quiere todo de ti. El segundo mandamiento concierne a las ordenanzas del culto o al modo como Dios quiere ser adorado. Según el versículo 4 al 5, vamos a leerlo. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Se prohíbe incluso adorar la imagen del Dios verdadero. Ahora, ¿cuánto más se prohibirá adorar a cualquier imagen que hemos llegado a escuchar? Es algo prohibido adorar aún la imagen del Dios verdadero. Los romanos adoraban a diversos dioses, pero los judíos, el pueblo de Dios, entendió que era prohibido hacerse alguna imagen o pintura, cualquiera que fuese, porque era abominación delante de Dios.
Nosotros, ¿por qué digo esto? Que no debemos hacernos imagen del Dios verdadero. Más adelante les diré también, pero aquí hay una parte. Nosotros nos acercamos a Dios por medio ¿de qué? De la fe y por la sangre de Cristo Jesús. Por ella es que nosotros nos acercamos a Él. Entonces, cualquiera que tiene una imagen, un ídolo, un Dios falso, se llama en tener un Dios falso, cambiar la verdad de Dios en una mentira. Romanos capítulo 1, versículo 25 nos dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vemos que una imagen es maestra de hombres, es una maestra de obra, de manos de hombres. Son imágenes de mentira, porque se está insinuando que Dios tiene cuerpo, cuando sabemos que es un espíritu infinito, un Dios que no tiene límites, un Dios que no tiene necesidad de estar metido en un molde, porque el Dios que nosotros tenemos, aunque no lo podamos ver, aunque no lo podamos tocar, pero sí lo podemos sentir, porque Él ha estado mostrando su gran amor a cada uno de nosotros y a través de su palabra. Como decíamos, Dios no tiene cuerpo como una imagen, una pintura o una escultura. Dios es espíritu, como lo dice Juan 4:24. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Esto qué significa? Adorar a Dios con todo el corazón, o sea, una adoración que genuina, una adoración verdadera. Porque ¿sabes qué? El cántico que dice que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas maravillosas, no es un cántico por cantarlo, ¿sabes? Porque cuando verdad tú cantas ese cántico del corazón, una adoración genuina y verdadera, enfermos serán sanados, cautivos serán libertados, aquellos que están encadenados serán libertados, aquellos que están tristes recibirán gozo. Porque cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, como lo dice ese cántico, suceden cosas maravillosas. Solo que a veces el pueblo no dispone su corazón y no les sirve como es, y por eso Dios no fluye. ¿Sabes? Dios no busca artistas como lo vemos hoy en día. Hoy en día hay muchos artistas. No hay gente que esté adorando a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque buscan la fama, el yo, el que me reconozcan, el reconocimiento están buscando ellos. Pero sabes, Dios no busca ese tipo de gente que piensa que por sus ritmos, por su música, por su forma de cantar de manera muy hermosa, pero sabes, a Dios no le importa. A veces tú dices, no, pero es que yo canto muy horrible. Apurado canto en mi casa y en la iglesia por allí, gracias al tapaboca que me ayuda. Pero ¿sabes qué? Dios no busca gente que cante de la mejor forma. Dios está buscando gente genuina, gente que rinda una adoración verdadera delante de Él. ¿Sabes qué? A Dios no le satisface que la fama, cuánta fama tú tengas, cuánto reconocimiento tú tengas. A Él le importa es que tú le adores en espíritu y en verdad. Acá nos damos cuenta que el Dios que tenemos no es un Dios de muertos, sino de vivos. Nuestro Dios es real, Él está vivo. Porque el Dios que habló con Abraham, con Isaac, con Jacob, el Dios que dio estos 10 mandamientos a Moisés, ¿sabes? Es el mismo Dios que está aquí. El mismo Dios que habló con Moisés es el mismo Dios que nos está acompañando en cada instante de nuestro diario vivir. Él no ha cambiado, no cambiará. Él permanece para siempre. A partir de todo lo dicho, debemos tener en cuenta que se nos prohíbe hacernos de Dios una imagen en nuestra imaginación, como si fuera un ser humano, un hombre parecido a nosotros. Nuestro servicio religioso debe ser regido por el poder de la fe, no por el poder de la imaginación.
Por eso nosotros exaltamos a Dios, aunque no lo podamos ver, como decíamos ahorita, aunque no lo podamos tocar, porque sabemos que el Dios que nosotros tenemos es un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, y es lo que Él quiere, que nosotros estemos fervientes en el Espíritu, en el amor y en la esperanza los unos a los otros. Una de las razones para decretar esta prohibición están en los versículos 5 y 6. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Una de las razones para decretar esta prohibición lo acabamos de ver en estos dos versículos. El celo de Dios en materia de adoración. Yo soy Jehová tu Dios, celoso. O sea, esto no quiere decir que Dios quiere que solamente vivamos para Él, que solamente le sirvamos a Él, que cada día nosotros podamos dar la gloria a Él, porque Él no comparte su gloria con nadie. Con nadie comparte su gloria, porque Él es el único de ser exaltado y glorificado. No se puede servir a dos señores, ¿sabes? Le perteneces a Dios, haces las cosas de Dios, obedeces a Dios, o haces lo que hace el mundo. Obedeces a Dios o obedeces a Satanás. Haces el bien o lo malo. La obediencia o la desobediencia. Tal vez tú digas, no, yo tengo un pie aquí, un pie allá. Con Dios no funciona eso. Con Dios se rige el bien o el mal. Tú eliges cuál de los dos seguir. Vemos más adelante que Él visitará la maldad de los padres sobre los hijos. Y no es que sea injusto de parte de Dios. Si los padres han muerto en iniquidad y los hijos siguen en esa misma iniquidad, al haber observado las falsas formas de culto, y ellas al haberlos recibido, lo reciben como una tradición de sus padres y van a seguir permaneciendo en ellas. Pero esto indica y quiere decir que cuando se ha llenado la medida, Dios viene con sus juicios para ajustar cuentas en ellos. Aunque aguante por largo tiempo a un pueblo idólatra, Dios no lo va a soportar siempre, sino que lo va a castigar incluso hasta la cuarta generación. Supuesto que hasta esta generación no sea inocente, sino que continúe transgrediendo la ley por el mal ejemplo de sus padres. Y sabes, a pesar de esas idolatrías que muchos tienen, Dios va a mostrar el favor a sus fieles adoradores. A los que adoran a ese Dios verdadero, Él va a mostrar su favor a esos fieles adoradores. Mientras que ha de castigar el mal incluso hasta la cuarta generación, Él va a mostrar su misericordia a miles de generaciones, es decir, hasta la milésima generación de los que le aman y guardan los mandamientos. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, o sea, los que lo reconocen como el único Señor, como el único Dios todopoderoso. Así como el primer mandamiento requiere el culto interior de amor, gozo, esperanza y admiración, así el segundo requiere el culto exterior de oración, alabanza y escucha solemne de la palabra de Dios. Quienes de verdad aman a Dios se preocupan constantemente de guardar sus mandamientos, especialmente los que se refieren al culto. Por ejemplo, ¿a quién nosotros venimos a adorar? No es por expectación, ¿cierto? Sino que nosotros venimos a adorar a uno que nosotros le dimos un día a nuestra vida. Ese es el Dios a quien nosotros debemos ser conscientes que venimos a este lugar a exaltarlo. No venimos a adorar a cualquier Dios, sino al Dios que estuvo con Abraham, con Isaac, con Moisés. Quienes aman a Dios y guardan estos mandamientos recibirán gracia para guardar también sus otros mandamientos. ¿Cómo así recibirán gracia? Dios los bendecirá, Dios los guardará, Dios hará próspero su camino, que cuando venga la circunstancia, el barco ya esté casi agotado, agolpeado por las olas, Dios está allí extendiendo su mano. ¿Por qué? Porque tú lo has amado, porque tú has sabido guardar sus mandamientos y por eso Él ha puesto su gracia sobre ti.
El culto evangélico tendrá una buena influencia en todas las clases de obediencia evangélica. ¿En cuanto a qué? A la obediencia. Porque cuando hay un pueblo que obedece, adora y honra a Dios, el fluir de Dios se mueve. Como en aquel tiempo del Pentecostés, qué lindo que eso también pasara con nosotros. Que ese Espíritu Santo que tal vez no nos hemos dado la tarea de conocerlo como es, porque como dije, tal vez ya es una rutina, es algo aburrido, pero sabes, cuando nos damos a la tarea de buscarlo, de conocerlo, no va a haber quien nos haga parar de querer sentir ese avivamiento en nuestras vidas. El tercer mandamiento tiene que ver con la manera de nuestro culto. Según el versículo 7 nos dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Tomamos el nombre de Dios en vano por hipocresía muchas veces, cuando hacemos profesión del nombre de Dios, pero no vivimos de acuerdo a tal profesión. Cuando no eres sincero delante de Dios, cuando tú te diriges en oración y de ti tú dices: Señor, no tengo palabras con que agradecerte, estoy tan agradecido contigo, eres tan grande, tan maravilloso, y estás más destruido y no eres capaz de ser sincero con Dios. Tal vez ya has perdido el amor por Dios, ese valor el cual tú le debes tener. Tú debes ser sincero con Él y Él te va a entender. Tal vez debes decirle: Señor, sabes, en estos días que he estado pasando ya no siento amor por ti. Ese valor que yo comencé a sentir en los primeros días ya se ha estado yendo. Y Dios te va a entender y te va a dar respuesta a ello, y va a permitir que tú vuelvas a sentir ese gozo en tu vida. Cuando también otro de los ejemplos es cuando dices ser cristiano, pero con tus hechos lo niegas. Una cosa eres acá en la iglesia y otra cosa eres en tu casa. Acá vemos muchos que adoramos a Dios, glorificamos, pero a veces nuestras actitudes en nuestras casas totalmente lo estamos negando. Eso también es usar el nombre de Dios en vano. Los que andan en iniquidad, los que hacen promesas, los que hacen promesas a Dios y no las cumplen, eso también es usar el nombre de Dios en vano. Debemos tener cuidado con ello, porque la palabra de Dios nos manda que no debemos usar su nombre en vano. Cuarto, el cuarto mandamiento concierne al tiempo del culto. Hay que servir y honrar a Dios todos los días, pero hay un día en el que se debe ser dedicado a su honor, a su gloria, a su nombre y a su servicio. Ese día debe ser un día de meditar en los hechos poderosos de Dios, tal vez en lo que Él ha llegado a hacer en tu familia, en tu vida, en tal vez un familiar que estaba enfermo y cómo Dios lo ha sanado, en pensar cómo Él ha hecho grandes prodigios, meditando en las grandes promesas que Él hizo a Abraham, a todos aquellos patriarcas de la fe, y las promesas que Él ha llegado a hacerte a ti, meditar en ello. El mandamiento mismo dice: acuérdate del día sábado para santificarlo, y no hagas en él alguna obra. Esto nos dice que el pueblo de Israel no podía hacer ¿qué? Algún trabajo, ni ninguna labor, ningún obrar, porque ese día debía ser dedicado solo para Dios. Esto nos dice que Dios bendijo y santificó el día séptimo. Lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 3. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. ¿Conoce usted personas que se levantan, trabajan de mañana hasta tarde? ¿Conoce usted personas así? Yo sí he llegado a conocer personas así. He llegado a observar que terminan cansados, agotados, estresados, aburridos, tristes, deprimidos y hasta enfermos. ¿Sabes? Los caminos de Dios requieren que su pueblo tenga un día de descanso semanal. Descansar físicamente y mentalmente. ¿Por qué? Porque cuando tú descansas físicamente, tu cuerpo recobra ¿qué? Fuerzas.
Y cuando descansas mentalmente, descansas de esas cargas mentales, Él trae paz, gozo, sosiego, esperanza y fortaleza. Eso es decir, que se equivocan los que trabajan todos los días creyendo saber mejor que Dios. Por eso Dios nos vuelve a repetir hoy, en esta noche, los caminos de Dios requieren que su pueblo tenga un día de descanso semanal, un día dedicado para Él, un día donde nosotros nos dediquemos para honrarle y glorificar su nombre por siempre y para siempre, haciendo memorial de lo que Él ha llegado a hacer en nuestras vidas y en nuestra familia. Como conclusión, Dios es el único Dios verdadero. No hay otro como Él. Él es el único a quienes todos los pueblos, reinos y naciones deben adorarlo y obedecerlo, porque solo Él es Dios. Qué lindo es poder entender y comprender su palabra y llegar a conocer que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, pero en nosotros debe regir una adoración genuina, honrarlo verdaderamente y obedecerlo en todos nuestros caminos. Dios y Padre que estás en los cielos, Rey Dios Todopoderoso, bendito Cristo de la gloria, mira nuestras vidas hoy están delante de ti, Señor. Agradecidos estamos hoy contigo, Dios mío, porque nos has permitido, Dios mío, venir a exaltarte, glorificarte, honrarte, darte gloria, honra y honor. Gracias, Dios mío, por hablarnos a través de tu palabra, de las grandes cosas que tú hiciste, Dios mío, de cómo tú hablaste con Moisés, les diste aquellas leyes, aquellos mandamientos, aquellos decretos y estatutos, y que ahora tú nos los sirves a nosotros para que también nosotros comencemos a adorarte, a honrarte y a obedecerte como debe ser. Señor, mira nuestras vidas. Tal vez no estemos adorándote, honrándote de la mejor manera o obedeciéndote como tú quieres que sea. Somos personas, Dios mío, imperfectas, pero tú eres un Dios perfecto. También, Dios mío, tú demandas de nosotros que debemos obedecerte, honrarte en todos nuestros caminos. Ayúdanos cada día a temerte, a amarte, a adorarte, a glorificarte, a que tú seas el centro de nuestras vidas día a día. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Rey, tú eres el Señor de señores.